Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Bienvenidos a la tarde de fin de semana, soy Carlos Sanabria, hoy por Juan Carlos Aguirre, y durante los próximos 120 minutos revisaremos los hechos que son y serán noticia en el continente americano y en el mundo. Recuerde que si usted quiere participar, puede hacerlo a través de nuestra dirección en Twitter, @latardentn24, o a través de mi cuenta personal, @csanabria. Iniciamos. La tarde, fin de semana. En Venezuela, líderes políticos, comunitarios, profesionales y obreros de diversos gremios, así como también dirigentes estudiantiles, realizaron en Caracas el primer encuentro rumbo al denominado Congreso Ciudadano, una estrategia impulsada por al menos 16 organizaciones que hacen vida en la opositora Mesa de la Unidad Democrática y que tiene como objetivo central lograr un cambio que permita a los venezolanos salir de la crisis económica y política que, aseguran sus promotores, vive la nación suramericana. Saludamos a esta hora a nuestra corresponsal en Caracas, Rita de Martino, quien tiene más información. Buenas tardes, Rita. Bien, amigos de la tarde, así es. Esta semana se llevó a cabo el Gran Congreso Ciudadano de la mano de grandes dirigentes políticos del país como María Corina Machado, Lilian Tintori, Freddy Guevara, Antonio Ledesma, entre otros. Este Gran Congreso Ciudadano también estuvo con la presencia del movimiento estudiantil, sociedad civil, sindicatos, trabajadores y todos los sectores que hacen vida en el país con la intención de rescatar la democracia y la soberanía de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato esta nota realizada por nuestro compañero Carlos Eduardo Sánchez, quien cubrió esta información. Ante el lleno de un anfiteatro, más de 1 millar de personas aproximadamente fueron tomando la palabra los promotores del Congreso Ciudadano. Los estudiantes, quienes hace 6 meses salieron a las calles y alzaron sus voces contra el gobierno, abrieron la jornada con un claro mensaje. La democracia jamás se arrodillará ante la tiranía. Hoy, en el año bicentenario, recuerdo aquellas frases célebres de nuestro gran prócer José Félix Rivas. Entre vencer o morir, es necesario vencer. En rechazo al panorama poco alentador que se vive en el país, con una economía cada vez más débil y una inflación que sobrepasa el 60%, comenzaron a surgir los argumentos de por qué es necesario un cambio político lo más pronto posible. Porque no queremos que nos humillen más. Humillarnos significa hacer cola para conseguir la leche, el huevo, la harina. Humillarnos significa ir por un anaquel y no conseguir nada. También les preocupa la galopante corrupción. Por ello, el sector sindical, sumado a la propuesta del Congreso Ciudadano, desde ya se opone a un eventual aumento del precio de la gasolina. Estamos en contra del aumento de la gasolina. ¡No más dinero para la corrupción! Los periodistas también alzaron su voz en este encuentro. Consideran imperioso recobrar espacios colonizados por el gobierno y empresarios amigos del gobierno. Luchar por el rescate de la voz del ciudadano. Ese es nuestro compromiso. La organización de los ciudadanos en asambleas es la primera tarea. Y nuestros libertadores entregaron su vida y su esfuerzo para que fuéramos un pueblo sumiso y cauto. ¿Acaso nuestros sueños de vida, de nuestras familias, de nuestra esencia, se los vamos a dejar a otras personas? ¿Qué más motivos queremos para estar en este Congreso Ciudadano entonces? El objetivo, lograr un cambio de gobierno mediante mecanismos establecidos en la Carta Magna. Tenemos la fuerza, tenemos la visión, es la hora de construir la organización. La Venezuela del futuro, la Venezuela del futuro. El futuro para todos. Una Venezuela que va de esta desunión, una Venezuela en la cual han tratado de dividirnos por colores, razas, clases, hasta religión. En una Venezuela donde solo aceptamos que nos llamen de una manera, ciudadano.
Para ello llaman a la unidad en la defensa de los derechos de cada venezolano. Propongo a este Congreso Ciudadano declararnos a partir de este momento en pie de lucha en defensa de los presos políticos, a exigir al gobierno que se haga justicia a las víctimas de la violencia. La señora Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, quien fue asesinada presuntamente por efectivos de la Guardia Nacional durante una protesta en Valencia, estado Carabobo, fue una de las últimas en tomar la palabra. A pesar del dolor que le embarga haber perdido a su hija, dice estar fuerte para defender la democracia. Yo le informo al señor Maduro, a la Asamblea Legislativa y al Ejército de Venezuela que a mí no me van a quitar mi país, ni mucho menos al de él. Aunque la Mesa de la Unidad Democrática no apoya la realización del Congreso Ciudadano, sus promotores aclaran que la estrategia no busca dividir, sino más bien sumar a otros sectores de la sociedad a la unidad nacional. Bien, amigos de la tarde, una vez realizado este primer encuentro para el Gran Congreso Ciudadano, se realizaron varias asambleas en distintas partes de la capital venezolana, donde se contó con la opinión de la comunidad civil para expresar de su propia voz cuáles son las herramientas necesarias para lograr salir del régimen chavista. Esta es la información, amigos de la tarde, que tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella les retornamos el pase al estudio. Gracias, Rita, por su reporte desde Caracas. ¿Es este Congreso Ciudadano la nueva alternativa que están tomando los sectores adversos al régimen de Nicolás Maduro para buscar la salida democrática en Venezuela? Esa es la pregunta que vamos a comenzar a debatir aquí en la tarde fin de semana con Samuel Petit. Es alumno de periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana y además es líder estudiantil del Estado Bolívar. Gracias por acompañarnos y por estar aquí en la tarde fin de semana. Gracias a ti, gracias a todos los colombianos y venezolanos que me escuchan. De verdad, gracias por mostrarse preocupados por la situación crítica que está viviendo Venezuela. Pero por supuesto, ante esa situación hay cientos de venezolanos, miles, millones de venezolanos que creemos en la organización de abajo hacia arriba, que nos lleve a unificar criterios y por supuesto a concretar más temprano que tarde la solución del conflicto que se vive en nuestro país. Samuel, nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los estudiantes estén reunidos con líderes civiles, que estén reunidos con los líderes políticos de Venezuela, cuando en el inicio de las manifestaciones antigubernamentales habían expresado su inconformidad por el hecho de no tener ese acompañamiento de los líderes políticos. En este momento, ¿ustedes se están sintiendo representados en este Congreso Ciudadano? Mira, esto como bien lo dice un Congreso Ciudadano, un Congreso patriótico de millones de venezolanos que queremos cambiar. Si bien hay factores políticos, hay partidos políticos que no han acompañado la lucha estudiantil, hay otros que sí la han acompañado y la acompañaron desde un principio. Tal es el caso de Leopoldo López, que hoy está preso por acompañar el sentimiento nacional, por acompañar a esa mayoría de venezolanos que cree hoy, que está convencida que las cosas pueden cambiar. Está el caso de Daniel Ceballos, también alcalde de San Cristóbal, que hoy está detenido porque acompañó a los estudiantes, porque acompañó a una sociedad civil que no se arrodilla ante el régimen y hoy están pagando las consecuencias. Así hay cientos de líderes que pensaron igual que ellos y hoy están pagando las consecuencias de acompañar a los estudiantes y de acompañar a la sociedad civil. Este Congreso busca agrupar a los partidos políticos, a esa sociedad civil, a los estudiantes, a los sindicatos, a los trabajadores, a todos los sectores que constituyen hoy por hoy a Venezuela. Bueno, busca congregarlas, por supuesto, debatir los problemas que sufrimos los venezolanos, concretar un mecanismo y una solución para restablecer el orden social en nuestro país. Y eso pasa, por supuesto, por salir del gobierno. ¿Cómo salimos del gobierno? A través de la protesta, pero amparados siempre en la Constitución. No desviándonos del camino, sabiendo que enfrente tenemos una dictadura que más temprano que tarde tenemos que hacer, por supuesto, caer a través de los mecanismos que nos ofrece la Constitución. Eso es lo que nosotros estamos buscando a través de este Congreso y a través de esta unidad, que más allá de una unidad de partidos, es una unidad de venezolanos lo que nosotros buscamos, de gente que piense distinto pero se haga fuerte en lo que nos une, y es en la esperanza de que las cosas cambien en Venezuela.
Samuel, quiero integrar a este diálogo que estamos teniendo con usted desde el Estado Bolívar a David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, además dirigente nacional de Voluntad Popular. Precisamente nos acompaña desde allí, desde Latillo. Señor Smolansky, gracias por acompañarnos como siempre aquí en NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos sintonizan en Colombia, en otras partes de América Latina, y saludo a Samuel también, que conozco desde hace unos cuantos años la lucha que ha dado desde el sector universitario y juvenil en el Estado Bolívar. Precisamente hablábamos con Samuel sobre este punto, la presencia de los estudiantes que en su momento, cuando iniciaron todas las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela desde el pasado 12 de febrero, habían sentido que el liderazgo político de Venezuela no los estaba acompañando, que ellos estaban poniéndole el pecho a los perdigones y al gas lacrimógeno que les enviaba las fuerzas de seguridad reprimiendo a las manifestaciones. Ahora los líderes políticos se integran. ¿Por qué han tomado esta decisión? Mire, el Congreso Ciudadano que anunciamos esta semana, por cierto, que se celebró el primer Congreso, la primera asamblea, porque el Congreso como tal será dentro de 2 meses aproximadamente, pero que lo que fue la primera asamblea de ciudadanos que hicimos el Congreso se realizó en el municipio de Latillo con más de 1000 ciudadanos de distintas partes, no solo de Caracas, sino otros estados del país, busca precisamente ampliar, fortalecer y reestructurar la unidad en nuestro país. Evidentemente los que somos autoridades, dirigentes y los partidos políticos son necesarios, y es el trabajo que hemos venido haciendo en unidad desde 2009 cuando se creó la Unidad Democrática, pero también es muy importante involucrar a otros actores. En esta primera Asamblea de Ciudadanos tuvimos el gusto de tener, por ejemplo, a representantes del sector sindical, del sector gremial, del sector académico, universitario, los estudiantes, distintos periodistas que han sufrido la hegemonía comunicacional que ha desarrollado el Estado venezolano, inclusive también madres de víctimas de estos meses, ya sea por caídos, heridos o encarcelados, también nos estuvieron acompañando en estas asambleas, entendiendo que si nosotros queremos un cambio de sistema en Venezuela, un cambio que no solamente se entienda del Ejecutivo Nacional, sino que transforme todos los poderes públicos, es muy importante involucrar absolutamente todos los sectores. Y esto lo digo porque una enfermera, por ejemplo, que sufra en un hospital, como hay muchos hoy en Venezuela, que no tiene insumos, es el mismo dolor o el mismo pesar que puede tener a lo mejor una maestra que no cuenta con la infraestructura para poder dar clases a sus alumnos, o es el mismo pesar que puede tener un trabajador de cualquier siderúrgica en Venezuela que pues ha sufrido de maltrato y de violencia sindical. Entonces ahí es articular todos esos problemas, es articular todos esos abusos, todos esos atropellos que hemos sentido los venezolanos para pues precisamente darle mucha más fuerza a un sistema, a un régimen que hoy está en Miraflores, que no tiene la mayoría del país. Ahora, alcalde Smolansky, usted habla, y me llama mucho la atención cuando dice ampliar y fortalecer la unidad. Y lo dice en momentos en que precisamente la Mesa de la Unidad Democrática pasa por un momento de reestructuración, renunció quien ejercía como secretario general, el señor Ramón Guillermo Aveledo. ¿Quiere decir esto que el Congreso Ciudadano, dado el momento, podría llegar a reemplazar a la estructura de la Mesa de la Unidad Democrática? No estoy diciendo eso. Esa ya ha habido, de hecho, desde la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo, dos reuniones dentro de los partidos políticos para ver cómo queda esa nueva estructura de la Mesa de la Unidad Democrática, pero lo que sí es muy importante es entender que tiene que haber una ampliación. Me explico, que no solamente esto puede recaer en los partidos políticos, sino tiene que ir mucho más allá de los partidos políticos. Hoy Venezuela vive una crisis económica severa. Venezuela proyecta tener la inflación más alta de América Latina y el Caribe y una de las más altas del mundo. Eso lo sufre una enfermera, eso lo sufre un maestro, eso lo sufre un carpintero, eso lo sufre un doctor. Y es importante involucrar ese sector, a todos esos sectores, quiero decir. Venezuela sigue viviendo una crisis social reflejada en la inseguridad. Son más de 7.000 personas que han fallecido por armas de fuego en lo que va este año. Uno ve a Nicolás Maduro y a Elías Agua hablando permanentemente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que evidentemente es delicado y esa situación hay que atenderla, pero no hablan de esas 7.000 familias que hoy han perdido algún miembro precisamente por la violencia, y no hablan de esas casi 200.000 personas que Venezuela ha tenido que enterrar en estos 15 años, una cifra que supera a muchos países en conflicto en Medio Oriente o en África. Entonces,
allí, por estas razones, te he mencionado dos, la inflación, la inseguridad, te puedo mencionar otras como es la escasez, como es la falta de los servicios básicos, que es el agua y la luz, es donde yo creo que hay que ampliar precisamente la dinámica de los partidos políticos e incluir a otros actores, pues, y se van a estar haciendo distintos recorridos, mesas de trabajo, asambleas ciudadanas en las próximas semanas para seguir incorporando a distintos sectores, por ejemplo el sector ganadero, el sector agrícola, que sufre de la vacuna, que sufre de las amenazas de grupos subversivos, de grupos guerrilleros. Es importante que también se incorporen con nosotros en esta lucha. Así que es una lucha que quizás decirlo es fácil, ¿no? Conquistar la democracia y la libertad puede sonar bien fácil, muy fácil decirlo, pero ¿cuánto le ha costado, por ejemplo, a otros países? ¿Cuánto le costó a la Unión Soviética? ¿Cuánto le sigue costando a Cuba? ¿Cuánto le costó a muchos países que formaban parte de la cortina de hierro? Eso es lo que hoy estamos jugando en Venezuela después de década y media. Alcalde Smolansky y Samuel, también quiero invitarlos a que escuchemos las palabras de Enrique Capriles Radonsky, quien se pronunció sobre el Congreso Ciudadano del pasado 8 de agosto. El gobernador del estado Miranda afirmó que el que busque cambios no puede estar dando tumbos por todos lados, que si se quiere lograr la unidad debe existir una sola política. Escuchemos las palabras y continuamos con el análisis. Yo la verdad que no voy a participar en ese congreso porque yo creo que eso no va a ningún lado y yo creo que los venezolanos necesitamos que alguien nos oriente y bueno, ese es trabajo también de los partidos políticos. Yo no soy de los que cree que hay que construir un proyecto personal e individual. No soy de esa visión, yo creo en el trabajo en equipo, me encantan los deportes que son en equipo, así generalmente veo todo en equipo. Creo que un buen equipo es el que se necesita en nuestro país y estamos en ese proceso y no dejaremos de luchar por eso. Voy con Samuel Petit, allí en el estado Bolívar, en Venezuela. Cuando usted escucha al señor Enrique Capriles, uno de los principales líderes de la oposición venezolana, hablando del trabajo en equipo, ¿usted y los estudiantes se sienten dentro de ese equipo, sienten que pueden aportar y que pueden llevar a ese triunfo, por lo menos al del equipo opositor en Venezuela? Mira, por supuesto, y respondiéndole a Enrique y a todos los venezolanos que así piensan, ¿no? Nosotros lo que estamos desde el Congreso Ciudadano es construyendo ese equipo ideal que enfrente al régimen y que más temprano que tarde, como dije en principio, restablezca la democracia en Venezuela, restablezca los poderes en Venezuela, restablezca la libertad en Venezuela. Eso es lo que nosotros organizamos en el Congreso, que en ese gran equipo estén los partidos, pero también esté la sociedad civil, también estén los sindicatos, también estén los gremios, también estén, por supuesto, los estudiantes. Nosotros jugamos un papel fundamental dentro de ese equipo y, por supuesto, nuestra voz tiene que ser escuchada. Es por eso que desde el Congreso buscamos crear esta plataforma amplia que busque escuchar a los distintos sectores que hacen la dinámica en Venezuela y, por supuesto, en esa mesa podamos darle al país la respuesta para salir de esta dictadura. Ahora, alcalde Smolansky, escuchaba a Enrique Capriles decir, me gusta el trabajo en equipo, me gustan los deportes en equipo, y lo que uno ve aquí en este Congreso Ciudadano es que hay un equipo efectivamente liderado por María Corina Machado, liderado por el alcalde Ledesma, con participación de los cercanos a Leopoldo López. ¿Por qué Enrique Capriles se siente excluido de ese equipo? ¿Por qué no lo invitaron? ¿Por qué no estuvo allí presente con ustedes? No, Enrique Capriles Radonsky fue invitado al Congreso Ciudadano y fue invitado a los distintos partidos que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Fue una invitación bastante amplia, plural, a los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, inclusive el sector privado, emprendedores, simpatizantes del oficialismo que pudiesen estar decepcionados. Bueno, ya he hablado, y participaron también estudiantes, jóvenes, el sector académico. Entonces, la invitación sigue estando abierta para el gobernador. Yo soy alcalde del municipio de Latillo. Latillo es uno de los 21 municipios que conforman el estado Miranda y son prácticamente todos los meses donde tenemos que hacer algún tipo de reunión o alguna actividad de trabajo con el gobernador. No soy yo tampoco alguien que crea en los liderazgos personalistas, ni en los liderazgos mesiánicos, ni en los caudillos. Precisamente esas figuras son las que le han hecho mucho daño a Venezuela en los últimos años, que le han hecho daño en décadas pasadas y que también le ha hecho mucho daño a América Latina, porque precisamente cuando uno revisa la historia de América Latina, especialmente si nos centramos en el siglo XX, muchos países se estancaron por mucho tiempo precisamente cuando el
pueblo, cuando los ciudadanos fueron gobernados por liderazgos personalistas, mesiánicos, que tienden normalmente la mayoría de esos gobiernos mesiánicos personalistas a hacer sistemas totalitarios. Así que el trabajo en equipo, el trabajo colectivo sigue. Yo soy una autoridad municipal y yo también creo muchísimo en el trabajo en equipo, y si algo yo siempre digo yo a los vecinos de Latillo es que no solamente señalen o halaguen al alcalde, sino que hay todo un gabinete que me acompaña, y ese debe ser el sentimiento que se construya en Venezuela una vez que cambiemos de sistema. Así que esperemos que más pronto que tarde también Enrique Capriles participe en esta Asamblea de Congreso Ciudadano. Pero, ¿cómo entender que siendo Enrique Capriles quien en 2 oportunidades se enfrentó a la maquinaria del chavismo en una elección presidencial, sacando votaciones importantes en las 2 oportunidades, y que haya sido el rostro visible a nivel internacional de la unidad democrática en Venezuela, esté marcando posiciones de diferencia? ¿Por qué? ¿Dónde está? Y le reitero la pregunta, ¿dónde está la molestia del gobernador Capriles, que no está trabajando con quienes hacen parte de este Congreso Ciudadano? Bueno, en primer lugar, no podría calificar si es molestia o no. Es una decisión personal, es una decisión también del partido político donde él milita. Y como te dije anteriormente, yo espero que más temprano que tarde el gobernador se pueda incorporar a esta iniciativa del Congreso Ciudadano. Dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, que se instaló hace 5 años, hay partidos de todo tipo de tendencia. Hay partidos de izquierda, hay partidos de centro, hay partidos de derecha, hay partidos que son mucho más liberales, hay partidos que son conservadores, pero siempre ha habido la madurez para ponernos de acuerdo y enfrentar los difíciles retos que la coyuntura nos ha presentado. Y en estos momentos Venezuela lo que requiere es sensatez, es grandeza, es seriedad y sobre todo muchísima responsabilidad política, porque no estamos enfrentando a cualquier sistema. Aquí estamos enfrentando un sistema que se financia del petróleo. Aquí estamos enfrentando a un sistema que presuntamente tiene vínculos con el narcotráfico. Aquí estamos enfrentando a un sistema donde tiene a Venezuela como el 5º país más violento del mundo, según Naciones Unidas, y Caracas la capital más peligrosa del mundo. Y aquí estamos enfrentando un sistema, como dije anteriormente, que tiene a Venezuela sometida con la inflación más alta de la región y una de las más altas del mundo. Y estamos enfrentando a un sistema que ya tiene 15 años, ¿verdad?, donde ha querido decirle al mundo que hay democracia, porque prácticamente todos los años hemos tenido elecciones. Cuando yo tuve una reunión en el Palacio de Miraflores hace unos meses, tenía días de haber sido electo alcalde, le dije a Nicolás Maduro que el concepto de democracia, porque hay elecciones, es bastante vago. La democracia son mucho más que elecciones, la democracia es moderna, separación y autonomía de los poderes públicos, garantía de los derechos humanos, respeto a las minorías, transparencia en la gestión pública, libertad de expresión, que los periodistas puedan tener acceso a la fuente oficial, que haya Estado de Derecho, que haya justicia. Bueno, todos esos temas que te acabo de mencionar hoy en Venezuela son inexistentes o son muy frágiles. Y por eso hoy en Venezuela tenemos una democracia pues ficticia, porque realmente aquí lo que estamos viviendo cada vez más es un sistema totalitario, un sistema autoritario, donde busca que el individuo dependa cada vez más del Estado y sea sometido por el Estado. Y un ejemplo de ello es que para uno ir a comprar cualquier producto en el abasto, en la bodega o en el mercado, a veces tiene que pasar 2 y 3 horas para conseguirlo. Eso no puede ser. En medio de toda esta discusión sobre el Congreso Ciudadano, sobre la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, ha surgido la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que permita reformar el Estado y, como dice la oposición, retornarlo a la vía democrática. Quiero ir con Samuel Petit en el Estado Bolívar. Quiero consultarles sobre cómo se sienten ustedes frente a esta posibilidad. ¿Qué propuestas van a llevar a un eventual escenario constituyente donde en muchas partes de América Latina han sido los estudiantes los que han abanderado estos cambios constitucionales? Incluso hay quien dice que este proceso del Congreso Ciudadano es comparable con los procesos constituyentes en Venezuela de 1811 y de 1947. Samuel. Mira, por supuesto, la constituyente es una de las propuestas, una de las iniciativas que existe como bandera para generar soluciones al país. Y por supuesto es totalmente viable. Sabemos que en Venezuela no solamente tenemos que cambiar al presidente, sino tenemos que cambiar todo un sistema
que hace hoy de Venezuela un país referencia en materia de inseguridad, que hace hoy de Venezuela un país referencia en temas de corrupción, que hace hoy de Venezuela un país referencia en el tema del narcotráfico. Mira, todo eso pasa, todo eso puede cambiar. Nosotros queremos que Venezuela vuelva a ser referencia, pero referencia por lo bueno, y eso pasa por cambiar todo el sistema, y por supuesto una constituyente es el mecanismo más viable y más indicado para lograr y reformar todo este sistema que, como bien dije, hoy no representa lo que es el venezolano, ni mucho menos representa lo que quiere el venezolano, porque el venezolano quiere progresar, el venezolano quiere echar para adelante, el estudiante universitario se quiere graduar y se quiere quedar en Venezuela, pero hoy las circunstancias determinan que te gradúas y tienes que salir del país, porque aquí no están los espacios. Entonces, todo eso pasa por una gran reforma que bien se puede impulsar desde la Asamblea, desde una constituyente. ¿Y cuáles han sido esas primeras propuestas que han llevado los estudiantes a este escenario? ¿Qué les gustaría que apareciera en un eventual nuevo texto de la Constitución venezolana? No, se escucha entrecortado, disculpa. Le reitero la pregunta, Samuel. ¿Qué les gustaría que apareciera en la nueva Constitución venezolana? ¿Qué reformas pretenden los estudiantes? Mira, una de las principales cosas de las que nosotros hemos hablado y el debate que se ha dado, el tema de la descentralización. Nosotros pasamos a ser un país donde todo deriva de la presidencia de la República. Así las provincias no pueden avanzar. Así te vuelves dependiente a un sistema que si no cumples o si no haces lo que éste quiere, en este caso la presidencia de la República, te cortan los ingresos, te cortan las oportunidades de hacer de tu estado un estado referente. Así tengas la iniciativa, así tengas la voluntad. Si no compartes, por así decirlo, las líneas que emana Nicolás Maduro, es muy difícil hacer una buena gestión, es muy difícil avanzar. Eso pasa, y eso pasa, como te dije en principio, porque la descentralización vuelva al país, porque la autonomía regrese a Venezuela. Este Estado nos ha hecho dependientes. El tema de la salud depende del Estado, el tema de la seguridad depende netamente del Estado. No da oportunidad a que nuevos empresarios, a que las nuevas iniciativas puedan implementarse y por supuesto puedan dejar fruto. Es Samuel Petit, alumno de la Universidad Católica Andrés Bello, va a ser colega nuestro, está estudiando periodismo de Guayana y además es líder estudiantil. Por favor de Dios. Es líder estudiantil del Estado Bolívar. Esperamos tenerlo, ojalá algún día aquí con nosotros en NTN 24. Samuel, gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Me quedo con el alcalde Smolansky sobre este punto concreto, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela e incluso con un carácter que algunos le han llamado histórico, comparable con esos procesos de 1811 y 1947. Claro, estamos en el 2014, los desafíos de Venezuela son otros. ¿Tiene este impulso, ese carácter histórico? ¿Tiene la fuerza de conseguir esa Asamblea Nacional Constituyente o se está configurando un nuevo escenario para un diálogo con el oficialismo a través de este Congreso Ciudadano? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es una de las propuestas establecidas en la Constitución donde podríamos acelerar el cambio de sistema que hoy tiene nuestro país y ante eso pues ya han sido distintas también asambleas y reuniones y mesas de trabajo y recorridos que se han hecho por varios estados de Venezuela presentando esta propuesta. Lo que nos une a nosotros en el Congreso Ciudadano es que somos queremos que haya un cambio al corto plazo en Venezuela. Sentimos que esta situación es completamente insostenible. Apoyamos un cambio que evidentemente sea democrático, que sea constitucional, que sea pacífico, que sea no violento, que esté cargado de un respaldo popular importante, y cuando hay un respaldo popular que involucre absolutamente a todos los estratos sociales, que involucre a los sectores más populares que viven en los barrios de Caracas, que viven en los distintos caseríos y aldeas del país, pero que también involucre a la clase media que ha sido tan golpeada, a la clase media alta, que involucre a esos cientos de miles de venezolanos, son casi 1 millón de venezolanos que lamentablemente por la situación han tenido que emigrar, que viven en Colombia, que viven en España, que viven en Estados Unidos, que viven en Panamá, que viven en Australia, que viven donde sencillamente la vida les dé una oportunidad o alguna suerte, pues que vuelvan, porque son venezolanos muchos de ellos
ellos emprendedores, exitosos, jóvenes, que incluso en sus trabajos y en sus estudios en el exterior pues han dado de qué hablar. Y así es que se reconstruye un país. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha pasado en Colombia en los últimos años, a los venezolanos, sin ningún tipo de envidia, sino todo lo contrario, nos debe inspirar. Colombia era un país que precisamente también sufrió de una inmigración muy fuerte, que más de 1 millón de colombianos buscaron suerte en el exterior, que vivió sobre todo años sangrientos por un conflicto armado, y hoy por hoy Colombia, bueno, desde el deporte, que llegaron a cuartos de final de un mundial de fútbol, hasta un crecimiento económico que despunta en América Latina, y están aquí muy cerca de nosotros. Entonces, ¿y cómo lo ha hecho? Bueno, precisamente porque primero tiene una lucha frontal contra la violencia, y en segundo lugar porque sobre todo han dado, especialmente en los últimos años, la oportunidad de invertir no solamente a invertir, me refiero no solamente a empresas extranjeras, sino sobre todo incentivar y reforzar el aparato productivo nacional. Entonces, Venezuela tiene ese potencial. Son muchos hoy venezolanos, por ejemplo, que han sido artífices de lo que se está haciendo en Colombia en materia petrolera, que hoy lamentablemente nos duele no tenerlos acá, con PDVSA que se ha convertido en la mejor chequera que puede tener la revolución bolivariana para financiar cualquier campaña o para financiar cualquier hecho de corrupción. Entonces, por eso es que estamos con esta propuesta del Congreso Ciudadano, y por eso es que hemos puesto a la palestra distintas propuestas constitucionales siempre, porque no caemos en ningún cambio irregular, para poder darle un cambio a nuestro país. Es David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, dirigente nacional de Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros aquí en La Tarde, fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación, y siempre a la orden desde Latillo, en Caracas, Venezuela. Muy amable.